La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Que es también tan importante, y dentro de esa transmisión, desde un orden más o menos lógico que se ha ido viendo, la cuestión bibliológica, pues se llega al punto en el que eh, el hombre toca lo que es la crítica bíblica, ¿no? Y la crítica bíblica, claro, la crítica bíblica de alguna forma, pues comprende una realidad en la que de alguna forma, por ese verbo que antes dijo Luis, hombre, hablamos de crítica bíblica, no es para criticar, o, como a veces nos criticamos los unos a los otros y nos pasamos incluso de frenada cuando nos criticamos, o criticamos a los políticos, o criticamos a los deportistas, o al equipo de barrio, de fútbol, lo que sea, hacemos una crítica. El periodista hace una crítica sana, menos sana, insana, o sea, todos hacemos algo de crítica en la que de verdad se ve el, el objetivo o las metas de lo que perseguimos cada uno. Y en el caso concreto de las escrituras, de lo que es la crítica bíblica, ese verbo de crítica, el verbo crino, pues de alguna forma ya también viene a darnos a entender que, que algo de crítica sana va a haber, pero es que también va a haber crítica negativa en en el devenir de lo que tiene que haber de parte del hombre hacia Dios. Primero porque en alguna faceta Dios tiene que ser apartado de la vida de los hombres. Y ante esta realidad de ser apartado de la vida de los hombres, porque no se quiere tener contacto con Dios, de alguna forma surge en ese contexto, sobre todo del siglo XIX para acá, lo de la crítica bíblica. Y en algunos contextos, muy negativa, además, la crítica, muy negativa, porque lo que se ha querido siempre, y esto hago un paréntesis, desde lo que es la teología liberal, sobre todo desde ese momento de la Ilustración, el Renacimiento hacia nuestros días, surge esa teología liberal que es la que aplica, en un sentido, los conceptos de lo que es la crítica bíblica, baja crítica y alta crítica. Es decir, que la crítica textual o la baja crítica será buena en un sentido, porque pretende de alguna forma determinar lo que es el texto, lo que es ese texto original en la cual Pablo, Santiago y Juan pues tuvieron contacto con aquel primer documento, ¿no? Eso sería la baja crítica, que ya digo, esa es buena, y la crítica histórica o la alta crítica es la que pretende determinar autor, fecha, fuentes, valor histórico del texto, etcétera. Y claro, en ese aspecto, aunque las dos, tanto la baja crítica como la alta crítica, tienen componentes positivos, porque lo que quieren hacer de alguna forma es buscar comprender el origen, la transmisión, la composición, el sentido de los textos bíblicos, y van a buscar de alguna forma pretender lo mejor para llevar a cabo el texto bíblico, pues algunos determinarán meterse muy a fondo para descomponer la escritura, porque no aceptan mucho de lo que es la Biblia, el componente religioso relativo a Dios y a todo lo que ha hecho Dios en la historia, desde lo que es la creación hasta el último momento del Apocalipsis. Pues claro, ahí van a tomar parte desde ese enfoque llamado de la teología liberal, van a hacer y deshacer bastante en cuanto a lo negativo.
Y el concepto general de esa crítica bíblica, como ya hemos ido un poco adelantando, esa crítica bíblica que es el conjunto de esos métodos que buscan ese origen. Y, aunque ya me he adelantado, incluye esas dos grandes ramas que son la baja crítica o la crítica textual y la alta crítica o la crítica historia de de lo que es la obra literaria de los autores. Y ambas trabajan, ¿eh? Ambas trabajan, las dos trabajan en pos de alguna forma de establecer qué decía el texto. El texto original, qué es lo que decía, en este caso, la baja crítica se va a encargar de amoldar, de llevar a cabo hacia el estudiante, hacia el estudiante, bien sea cristiano o no cristiano, porque aquí ya no entramos en que seas cristiano o no, sino que van a querer ver qué dice el texto o qué quiso decir el autor con aquel asunto, con aquella idea, con aquel justo verbo, con aquel complemento, etcétera, etcétera. Y la otra, qué significa y de dónde viene el texto, de dónde vienen todas esas ideas que el autor sagrado quiso llevar a cabo. Y la baja crítica, en cuanto a definirla un poco, para no hacernos muy largo, porque si no estaremos aquí hasta mañana o más, esto es un trabajo arduo y un trabajo donde no solamente se trata de una hora y pico, sino de varias clases y muchos momentos. Estudia el texto mismo para definirlo un poco, estudia su transmisión, las variantes que hay en la escritura, para reconstruir el texto más cercano posible, fíjense, a los originales. Esa es la cuestión más importante de la baja crítica y, como decía Luis, que es un asunto académico, que no se trata, claro, desde el púlpito no se trata. ¿Por qué? Bueno, pues porque son cosas que, que tienen que ver con estudios aparte, bien sea de la iglesia, en talleres o en pequeños cursos o grandes cursos que se den, porque desde el púlpito a lo mejor se dicen pequeñas gotas de adelanto de lo que pueda ser la idea académica del tema de la crítica bíblica. Es así. Para hablar de esto, muchas personas que hemos sido en el pasado eh, indoctos, ahora somos un poquito, ojo, un poquito más doctos en la materia, pero no crean que es fácil de asimilar y de ver toda esta cuestión. Por lo tanto, la baja crítica, repito y definimos, es aquellos estudiosos, aquellos académicos eruditos en la materia que quieren reconstruir de alguna forma el texto lo más original posible. Y antes dije una palabra que son llamadas variantes, sus variantes. Fíjense que resulta que cuando leemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que es lo más cercano a, a nuestras vidas o a nuestro tiempo, cuando se lee el Nuevo Testamento, y fíjense que aquí tengo un Nuevo Testamento en griego, y aquí hay, cuando se abren estas páginas, aquí en la parte baja, hay unas notas marginales en las que se definen lo que son un texto, da igual el pasaje que sea. Hay algunos pasajes que tienen variantes en su lectura, en la que los eruditos, a través de los siglos, eh, por razones que, bueno, nos adelantamos al hecho, ¿no? Pero como tenemos que ir un poquito rápido, eh, cuando los autores escribieron el original, esos originales se perdieron. Por lo tanto, cuando las copias que llegan a las iglesias, copias de copias que se encargaron de realizar otras familias del Nuevo Testamento en lo que era Alejandría, lo que era Palestina, pues claro, recuerden que los evangelios se escriben, las cartas se escriben
pero esos originales no se conservaron nunca, jamás. Ese texto inspirado original nunca llegó a nuestras manos. Lo que tenemos en nuestras manos, la multitud de versiones bíblicas que hay, que se han escrito, no tiene que ver nada con el original. Entonces, los eruditos de la baja crítica lo que hacen es justamente por toda una serie de multitud de miles de documentos manuscritos, más antiguos, menos antiguos, hasta nuestros días, lo que han querido hacer es esa reconstrucción por un montón de variantes, porque si Pablo decía a los hermanos amados en Éfeso, gracia y paz, cuando en el tiempo, por ejemplo, los copistas, los copistas que además ponían mucha intención para copiar bien, el hecho de la buena intención de copiar bien ese texto, pues como más adelante se dice, eh, esa cuestión de, de, de- de copiar bien, los ojos pueden estar cansados, las manos pueden estar cansadas y resulta que a la hora de copiar se te va el hecho de una línea a otra línea y en vez de poner en el griego, ojo, en el griego, autes, pones autos, o autas, que son los demostrativos, los pronombres. Entonces, que aunque casi casi quieren decir lo mismo, pero no son lo mismo y son variantes. Y, o el verbo lo pueden poner en un presente continuo o puede ser un verbo en un perfecto pasado, etcétera. O sea que ante esa realidad de esas variantes, eh, el reconstruir el texto original tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Damos gracias a Dios de que con el tiempo los grandes hombres dedicados al estudio, al, a la traducción, al lenguaje original, tanto en el hebreo como en el griego, pues a nuestros días podemos dar gracias a Dios de que tenemos un texto muy, muy bonito, muy interesante, muy cerca, además, muy cerca de lo que es el original, y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Tener un texto en el que apenas, y ya me adelanto mucho a lo que podíamos seguir hablando, pero un texto que por esa vía de la reconstrucción del texto, de esos hombres que se han dedicado en cuerpo y alma a todos los documentos habidos y por haber en sus mesas de trabajo, en su lenguaje original, reconstruir cuál es la versión o cuál es el texto mejor que puede llegar a ser el que Pablo, Santiago, Juan, Pedro escribió, es todo un logro en el que tenemos que dar gracias a Dios, a su providencia, de cómo, y todo esto de alguna forma, fíjense que la bibliología está interrelacionada, cómo Dios ha guardado su palabra en el tiempo hasta nuestros días. Y gracias a Dios, todas las doctrinas fundamentales de lo que creemos, de lo que tenemos en nuestro corazón, en esa fe dada una vez a los santos, que diría Judas, pues, oigan, con todo lo que ha pasado la Escritura en el devenir de los siglos, ¡buf! Somos privilegiados de tener un texto tan hermoso, tan original, a pesar de los miles de años que han pasado, que no es cualquier cosa. Eso es un poquito la definición y ampliado y enrollándome, ¿vale? Y el objeto de estudio, de alguna forma, de lo que es la baja crítica es un poco lo que hemos ido adelantando. Manuscritos hebreos, manuscritos griegos y versiones antiguas con todas esas variantes textuales que se dan, errores de copistas que han habido en el tiempo, por lo que ya he dicho, a veces por el cansancio, porque la línea se te va a los ojos, porque has entendido una cosa incluso cuando se te ha dicho y has oído otra, y eso nos pasa a nosotros, ¿eh? Ustedes se acuerdan cuando, cuando como niños y adultos, que incluso seguimos jugando a ese juego del teléfono,
del que nos ponemos 10 personas y el primero que le dice una cosa, cuando llega al final, dice una burrada. No sé si me explico, ¿eh? Dice es tesoro y cuando llega al décimo puede entender Comodoro, por decir algo, ¿no? O sea que ese tipo de cosas, inclusive en esa historia de la transmisión textual que tiene que ver la crítica bíblica, pues claro, eh, tiene su razón de ser, de ver que a la hora de la verdad, la crítica bíblica ha trabajado mucho. Los métodos principales que tocaba y toca, de hecho, la crítica bíblica es la comparación de los manuscritos. Comparar, evaluar de una forma externa su antigüedad, la familia textual, porque podía haber familias textuales que estaban dentro de lo que era la Palestina, había la familia palestinense, la familia alejandrina, donde se daban los textos porque eh, esas familias podían estar adecuadamente eh, formadas en la transmisión oral y se escribían y se documentaban. Y claro, todo eso era un factor importante de tener en cuenta, la calidad de los manuscritos. Había manuscritos mejores, había manuscritos peores, depende cómo se conservaban. Se tenían que evaluar internamente el estilo del autor, lo que era las lecturas más difíciles y las lecturas menos difíciles. O sea, para reconstruir el texto, también se dice que una lectura más corta es mejor que una lectura más larga, porque a veces cuando los copistas se ponían a escribir, resulta que de buen hacer, no porque lo hicieran con mala fe, sino porque les daba por interpretar, les daba por poner en los márgenes de los manuscritos, porque de eso está lleno las copias, le daba por poner un poquito su interpretación o su apreciación al no entender una una palabra que estaba allí, por cómo estaba escrita, no la entendían bien. ¿Y qué hacían? Pues bueno, ponían allí sus cositas, sus añadidos, y todo eso da a entender, según los eruditos, que una lectura más corta del texto era mejor que una lectura más larga, porque se daba pie a eso. En fin, que había que reconstruir esa crítica del texto y la finalidad, pues, la finalidad de la crítica bíblica es justamente determinar qué decía realmente el texto bíblico. ¿Qué es lo que quiso decir el autor realmente con aquello? Tenían que ser el establecimiento de ediciones críticas fiables cuando se elaboraban. Había que corregir errores acumulados en esa transmisión del texto que se había ido llevando a través de décadas y décadas en el tiempo, cuando se han ido descubriendo los manuscritos. Así que tenían que ponerse incluso toda una serie de situaciones que se daban. Fíjense, por ejemplo, aunque me he ido adelantando, pero se daban en el que las palabras se podían escribir de muchas formas, se podían escribir de una forma o de otra. Se añadían tonos como eh, la dictografía que se llama, que se tenía que ver con la repetición involuntaria de una o varias sílabas, porque se daba, y hasta de una palabra se repetían en el habla. Por ejemplo, eh, si dices carabinero, alguien podría decir caraminero y este tipo de cosas, ¿no? En lo que se llama la metástesis también, había un cambio de lugar de algún sonido en el que, bueno, un vocablo se podía entender de una forma cuando era de otra. Y se decía perlado y entonces resulta que hablaba de prelado. O sea, esa cuestión de cambio de lugar de una letra con otra, pues se ponía.
Y eso nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Cuando escribimos sin querer. Y menos mal que tenemos ahora el Word y todas estas cosas que nos corrige. Y eso también se está perdiendo. Haciendo un paréntesis, porque se nos está olvidando hasta de escribir. Porque como tenemos el Word y nos marca la rayita azul o la rayita roja y te dice, mira que está mal escrito, te falta el acento, te falta o has repetido la vocal o una palabra. Y aún así, y aún así, muchos de los alumnos tengo que corregirle un montón de cosas. Digo, pero bueno, no se fijan en el Word o qué. O sea que, pero fíjense que todas esas cosas se daban. La fusión, otra cuestión de lo que pasaba en el tema de los escritores, en la fonética y la lingüística histórica. La fusión es la coalescencia en un cambio de sonido en el que dos o más segmentos con características iguales se daban, se fusionaban en un solo segmento. Y claro, esto puede ocurrir tanto en las vocales como en las consonantes, se fusionaban. También había las homofonías, ¿eh? Homos, una palabra igual en lo que es la fonética. Oraciones con palabras homófonas son muchas las que hay y son aquellas que suenan de la misma manera, pero que se escriben de distinta forma. Por ejemplo, tenemos palabras en nuestro contexto con V y con B. Votar y votar es lo mismo como pronunciamos, pero votar con V es una cosa y votar con B es otra, ¿no? O sea, que fíjense que en este tipo de vaso con B y vaso con V, las pronunciamos igual, o hola con H, hola sin H. La pronunciación fonética es lo mismo, pero el significado cambia totalmente, totalmente. Una sola, una sola letra cambia el significado, bueno, puede significar hasta una guerra mundial, podríamos decir, por ser exagerados, ¿no? Claro, todo ese tipo de cosas sucedían a la hora de entender los grafemas, los fonemas, de todo lo que implicaba el asunto de escribir, de cómo escribir y después los eruditos en el tiempo descubrir qué quisieron decir aquellos hombres del momento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No digamos del Antiguo Testamento, porque todavía nos vamos muchos años más atrás, el idioma hebreo, que es mucho más peliagudo que el griego, porque todo lo que es el alefato, todo lo que es el tema del, sí, el alefato hebreo es tremendo, donde las consonantes eh, se explicaban o se decían y las vocales ni aparecían, ¿eh? Ya saben lo del nombre de Dios, etcétera, etcétera, del problema que tenemos con Jehová o con Yahvé, de cómo decirlo de una forma o de otra, por causa de unas vocales. O sea que si en el Nuevo Testamento tenemos grandes momentos y grandes problemas, entre comillas, de cómo determinar cuál es el mejor texto, imagínense lo que es el Antiguo Testamento con todos los miles de años que tienen todavía de más con respecto a lo que es el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, ya digo, podemos dar gracias a Dios que al estar más cerca de nosotros, y es un idioma mucho más fácil, más fácil que el hebreo, podemos tener una, una base textual mucho más uniforme que lo que es el llamado eh, texto hebreo masorético, etcétera, etcétera, porque también ahí hay muchos más problemas. El, ya digo que tenemos lo que es una buena base textual con sus notas, sus aparatos críticos, como le he mostrado antes en el Nuevo Testamento, donde se ha trabajado mucho a través de ediciones para reconstruir a través de las sociedades bíblicas extranjeras, a través de los años, se han dado mucho a trabajar, a poner una base textual muy buena, muy interesante, muy acorde
a lo que pudo ser el asunto del texto original. Eso en cuanto a la crítica bíblica, a la baja crítica, que es la que de alguna forma pues tiene que ver con nuestra forma de mejorar el texto, ¿eh? De mejorar el texto a través de cualificar y cuantificar todas esas variantes que había en esos, que se dicen, más de 5.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento, que ya es decir, porque me imagino que os habrá mencionado el hermano Luis, que comparado las copias que tenemos, las copias que tenemos del Nuevo Testamento con aquellas otras, por ejemplo, las batallas la guerra del Peloponeso o la Odisea, que son pocos documentos que hay con esos documentos griegos clásicos, pues la verdad es que, y menos, ojo, y menos antiguo, eh, los textos griegos del Koiné, del Nuevo Testamento, es increíble toda esa variedad que tenemos de, de buenos documentos, de documentos fiables para nuestro bien. Fíjense que, como hemos dicho antes, la familia de los manuscritos griegos que tenían que ver con todos aquellos textos alejandrinos, palestinenses, bizantinos que había en cuanto a documentarse. Las versiones, hay muchas versiones de la Biblia y en este término se hace referencia a las traducciones bíblicas, ¿eh? Recuerden que en esa cuestión no se puede entender o no se puede apreciar o creer, eh, como buenos creyentes que somos, no podemos entender que el texto de las versiones, el texto que hay en las versiones es el inspirado propiamente. El inspirado es el original, ¿vale? Lo que son los autógrafos, aquellos que por primera vez salió de la pluma de aquellos hombres de Dios del pasado. Es verdad que Dios ha guardado su palabra a través de lo que venimos diciendo por esa realidad documental que hay a través de los siglos. Y creemos, por supuesto, en la inspiración de aquellos textos originales y la inerrancia. Y es verdad que se guarda por la providencia de Dios todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y que es la palabra de Dios en, el, en la medida de lo posible de todo lo que son esas versiones que nos han ido ya acompañando en el devenir de los siglos hasta hoy. Hay infinidad de versiones en cuanto a que los textos bíblicos se han dado y se siguen dando en la posibilidad de llevarlo a la imprenta, de llevarlo a la imprenta para hacer esas versiones bíblicas, por supuesto, pero recuerden que el texto real que de verdad fue inspirado fue aquel original en su momento por escrito por los apóstoles y por los profetas. Fíjense que antes me adelanté un poquito, pero ahora también digo, para recordar, que en esas fuentes de errores, en esas fuentes de errores que la crítica bíblica, la baja crítica trabaja y tiene en cuenta es que en las fuentes de errores a la hora de transcribir el texto, a la hora de llevar a cabo la escritura, hubo momentos no intencionales, para nada. No había mala intención del autor que copiaba el texto, copias de copia, ni mucho menos, porque tenían que ver con las cuestiones del ojo, que el ojo se le iba para un sitio o para otro, porque podría venir el cansancio, podría ser del oído, porque podía entender mal una palabra que le venía, y no siempre uno está atento a todo. De la memoria, podías tener incluso hasta la memoria un poco.
en ese momento porque estabas pensando en mil cosas, nos pasa hoy, y aunque antaño no tenían tantos problemas como hoy de estar al día con las noticias, pero la memoria es la memoria. Y aunque la desarrollaban mejor y la trabajaban más, el hombre no tiene la memoria perfecta, ni mucho menos, para no olvidarse de cosas a la hora de escribir, incluso a la hora de tener un juicio sobre el tema de la palabra que leía, emitir un juicio incorrecto. Y claro, había en esas intenciones que corregir, que corregir la ortografía o la gramática. Había que armonizar el texto, había que mejorar el estilo, todo aquello, evitar contradicciones aparentes a la hora de ver toda esa infinidad de documentos que había a a la disposición del erudito de turno en cuanto a llevar a cabo esa baja crítica o esa cuestión crítica del texto. Incluso fíjense que en en esas fuentes de errores o la cuestión de la transcripción, en esa intencionalidad, mm, se podía dar que hasta alguien, cuando iban copiando, de cambiar doctrinas, porque podían hacer, oiga, yo estoy haciendo un documento en el que voy despacio, pero veo un texto y hasta se le podía dar o pasar por la cabeza de cambiar la doctrina por simplemente una palabra, por simplemente un verbo, una realidad de lo que estaba allí leyendo. O sea que todo eso no podría sucederse. Las preferencias, como antes he dicho, bueno, pues el texto más difícil es el que mm, se lleva a cabo y se escoge ese texto más difícil, que es cuando no se trata de ortografía, ni mucho menos, o el texto más corto cuando no fuera un salto de línea, o también el texto de estilo menos elegante se podía escoger. En cuanto a tomar en cuenta de parte de esos eruditos de la baja crítica, tenían que ver con el estilo del autor, tenían también con el vocabulario del autor para escoger. El contexto inmediato debe de tomarse en cuenta y también el uso del autor en todos sus libros, porque fíjense una cosa que eh, Pablo tiene muchos escritos y entonces, de alguna forma, al tener bastantes escritos, se puede contrastar la forma de escribir de él. La forma de escribir de él o de una persona, usted o yo, normalmente si escribimos una carta a quien sea, vamos a seguir escribiendo igual. Es verdad que no es lo mismo escribirle detalles a, a un amigo que a un director de colegio en ese contexto, pero sí que van a ir perfilados las formas de escribir que tenemos, el trato de escribir a la hora de comunicarnos. Y eso, cuando tú ves a Pablo, aunque sea en castellano, claro, aquí lo bueno está en que si supiéramos griego bien, coger las cartas de Pablo en el griego, ¡buah! Sería fabuloso. Sería, vamos, el no va más. Porque leer en griego, entender en griego y pensar en griego de lo que realmente el texto quiere decir en la literalidad, ¡buah! Sería el no va más, el no va más. Es lo mismo que incluso en castellano. Si leemos en castellano bien y entendemos bien la gramática, todas las cosas, cuando leemos un texto literario disfrutamos más porque entendemos también mucho más la literatura. Y claro, todo eso implica o ayuda, ayuda a la hora de coger los textos literarios, los documentos. Cuando alguien nos dice, mira, haz un comentario de texto de algo, pues si no sabes un poquito de literatura, del autor que lo escribió, de cuando estás leyendo ese texto, no, no entiendes bien la gramática, la síntesis, el léxico y todo esto, pues te va a costar más, ¿no?
Y esto pasa también un tanto con la escritura que tenemos de fondo, que es la Biblia, ¿no? Lo que más amamos. Ojalá, ya digo, ojalá pudiéramos saber muchas más cosas de, de, de los idiomas originales. Pero bueno, tenemos que conformarnos con, gracias a Dios, que nos tradujeron al castellano para disfrutar y al menos ahí entender mejor el texto. Em, la alta crítica, para ir un poco rápido, llegado a este punto, es conveniente recordar que la Biblia, tanto en el tiempo más del pasado, más pretérito, como en el tiempo de hoy, más presente, siglo XXI, ha estado cuestionada, ¿eh? La Biblia ha estado muy cuestionada y desde muchos ángulos y áreas diferentes, desde ángulos políticos, desde ángulos sociales, ángulos religiosos, ha estado bastante cuestionada porque, como dijimos al principio, el hombre busca confrontarse siempre contra Dios porque, claro, oiga, es que el hombre sabe más que Dios, es que el hombre es mucho más que Dios. Y en tanto y cuanto se precia a sí mismo de que es más que Dios porque a Dios no lo ve y Dios no está en ningún sitio donde poder palparlo, pues claro, eh, se le cuestiona. Y estoy ironizando, ¿eh? Estoy ironizando mucho porque es así la realidad, a fin de cuentas. Y desde todos los ángulos se ha cuestionado la escritura a través de los tiempos. La ciencia o las letras han aportado sus granitos de arena para destruir, para cortar la escritura y a fin de cuentas, es como yo he dicho más de una vez, eh, a día de hoy lo que la alta crítica en el modo más radical, porque tienen unas cosas interesantes en cuanto a poder trabajar, estudiar la autoría, la fecha en que se escribió, cómo se compusieron aquellos textos, cómo fueron las fuentes, la estructura, la intencionalidad del autor, el contexto histórico, el trasfondo de los libros bíblicos, el trasfondo histórico que había en otros pueblos que te puedan ayudar. O sea que busca comprender el mundo detrás del texto. Claro, son muchas cosas, pero aunque ya digo, esas cosas son muy importantes e interesantes para el estudiante bíblico, el teólogo o el hombre, mujer sencillo cristiano que se precie de querer un poquito por lo menos, un poquito profundizar en la escritura, pues tiene que ayudarse de libros que te ayuden porque otros han llevado a cabo ese estudio, esa investigación, esos parámetros de esa crítica histórico-literaria para darnos a entender, oye, ¿y Pablo en qué año escribió, por ejemplo, Filipenses? Pues nada. Oye, y Oseas cuándo se escribió? Pues más o menos en tal año. Oye, ¿y el libro de Nehemías? Pues todo ese tipo de personas que han dado su impronta, su sello, que han acuñado unos estudios, pues es verdad que nos han ayudado mucho, y nos siguen ayudando para entender el trasfondo, que ahí sí que viene bien, si predicamos o enseñamos, conocer un tanto los trasfondos bíblico-teológicos que había del entonces, el mundo persa, el mundo del Nuevo Testamento, el mundo antiguo, el mundo de Babilonia. Todo eso ayuda muchísimo, más de lo que nos pensamos, ¿no? Pero dicho eso, en esta alta crítica, por supuesto, pues esos granitos de arena que han puesto ha sido para anatematizar, ¿eh? a la escritura, para darle el carpetazo de llevarla al mayor de los fiascos posibles. O, en los términos más sencillos que entendemos todos, buscarle los tres pies al gato, vamos, para ver cómo, buscarle las cosquillas para hacerle ver que la escritura está equivocada, que no vale la pena seguirla, que no vale la pena tener fe en ella, que no vale la pena el esfuerzo de decir para qué leerla, etcétera, etcétera. O sea, esa es la cuestión del desarrollo de los siglos que han tenido que ver esta alta crítica, la crítica histórico-literaria. A fin de cuentas, el libro por excelencia entre los libros
Y la literatura que presenta es la escritura, la Biblia. Ese es el libro, vamos, el bestseller. El bestseller por excelencia es la Biblia. ¿La han querido masacrar? Por supuesto. ¿La han querido quitar de medio? También. ¿La han logrado? No. Así de sencillo, no. ¿Se sigue escribiendo de ella? Por supuesto. ¿Se seguirá escribiendo? Seguro. Hasta que el Señor venga, todo el mundo querrá escribir de ella y sobre ella, para bien o para mal. Pero ahí estará la escritura. Ahí estará hasta el final de los tiempos. Ni una jota, ni una tilde va a quedar ahí, sin que se cumpla, sin que se lleve a cabo, porque Dios así lo ha, eh, lo ha guardado, lo ha dicho en términos de otra índole, pero que la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser, porque de muchas formas han querido eliminarla, de muchas formas. Fíjense que hasta cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, mira que se terminaron allí textos, qué lástima, documentos históricos cuando eliminaron aquella biblioteca. Sin embargo, había textos como por ejemplo la Septuaginta que se tradujo de los originales hebreos al griego, la llamada Septuaginta, pues por mucho que quisieron, algunas copias quedaron y después lo que se llevó a cabo a través de la historia. O sea que la alta crítica es verdad que está ahí, pero tiene muchas cosas interesantes en las que el objeto de estudio, por supuesto, como hemos venido diciendo, va a decir quién escribió ese libro. ¿Lo escribió Oseas? ¿Lo escribió o no? ¿Escribió Moisés el Pentateuco o no? Ahí es donde entra el caballo de batalla para determinar el autor del libro. ¿Cuándo? ¿Dónde se escribió? ¿Qué fuente utilizó? ¿Cómo se formó la obra? Esa alta crítica, que es muy interesante, ya digo, también va a ser un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza para los estudiantes de la Biblia, a cualquier nivel. En el nivel más sencillo que puedas tener en un instituto, en una facultad, en un centro superior, ese es uno de los momentos de batalla que todo estudiante debe tomar tranquilamente, ojo, tomar tranquilamente. Eh, los objetos de estudio de la alta crítica deben tomarse con tranquilidad en tanto y cuanto tú y yo como cristianos, tú y yo como hombres y mujeres de fe, primero que todo estamos confiando en Dios, en el guardador de su palabra, en el que se ha revelado y en el que ha dado a conocer un montón de cosas. Por lo tanto, nuestro descanso y nuestro valor está en Dios. A raíz de ahí surgen, por supuesto, como obras literarias, que en la Biblia también, obras de interpretación, obras de consulta, que es la Biblia con esos 66 libros, pues aplicarles el escritor, el erudito, tiene que aplicarle conceptos o cosas iguales que a un libro como El Quijote, que a un libro como la Ilíada, que a un libro como el- las poesías de Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, son libros literarios en un sentido y por lo tanto la alta crítica le aplica esos objetos de estudio, porque se ha de determinar, quieren determinar si en realidad el momento en el que escribió X persona fue así, lo que está diciendo es lo más real posible y ocurrió en un contexto real. ¿Realmente es una obra entera, completa del autor o es que fue por ahí, como hoy día se hace en el copia y pega en los ensayos? Porque esa es otra historia, ¿no? Hoy día no veas. Pero entonces, ¿se utilizó la misma fuente del autor o no?
recuerden que recuerden, comunico por si no lo saben o si lo saben, recordamos, a fin de cuentas, que la alta crítica va a ser eh, más fuerte, mucho más fuerte con el Antiguo Testamento que con el Nuevo. Eso es seguro y de antemano. La alta crítica va a ser mucho más, eh, a ver si lo digo de otra forma, va a ser menos misericordiosa la alta crítica con respecto al Antiguo Testamento que al Nuevo. Es verdad que al Nuevo también le van a aplicar los mismos principios que al Antiguo porque surgen en esos métodos principales que la alta crítica va a llevar a cabo con respecto al Antiguo Testamento, salen varias subcríticas, varias subcríticas, varios subpuntos de encuentro de investigación en el que van a ver la crítica de las fuentes, van a ver los llamados críticas de la forma, van a ver la crítica de redacción, va a ver lo que es la crítica de la tradición, la crítica histórica, o sea que todo ese tipo de críticas, porque estamos hablando de crítica bíblica, en ese momento surgen eh, un montón de formas de cómo entrar dentro del texto, cómo entrar a dilucidar el que Moisés realmente, por ejemplo, fue el autor de aquellos documentos llamados Pentateucos, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio. O sea que va, los autores de la alta crítica van a tener en cuenta y van a identificar documentos previos que parece ser que dicen que hubo antes de todo lo que era el- la cuestión del llamado texto de Moisés que él escribió de pe a pa, ¿no? Entonces, claro, todo, toda esa cuestión de los métodos, método crítico que se llevó a cabo, eso se ha de tener en cuenta. Fíjense que después en el Nuevo Testamento, permítanme un segundo que tome un poco de agua porque si no me voy a quedar ronco, esa es la verdad. Recuerden que en el Nuevo Testamento, algo afín a lo que es el Pentateuco van a ser los evangelios. ¿Se acuerda el hermano Luis en cuanto a los evangelios también son bastante atacados por la alta crítica, en el sentido de que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a tener sus pros, sus contras, sobre todo en los llamados evangelios sinópticos, donde van a poner en duda, donde van a poner en duda, por supuesto, todas esas variantes, todas esas cuestiones de semejanza, de similitudes que tienen los unos con los otros. Y van a hablar de quién copió a quién, de quién copió de quién, de qué pasó con ellos porque tienen tantas semejanzas y también tienen ciertas disimilitudes. O sea que todo lo que es la alta crítica tiene que ver con esto en cómo se aplican los métodos llamados métodos críticos para evaluar, para entender, para llegar a conclusiones correctas, exactas de lo que venimos diciendo, si fue o no fue el autor X con respecto al libro, dónde se escribió, cómo se escribió, qué fuentes utilizaron, qué es lo que pasó allí realmente para que como resultado final surgiera un texto. ¿eh? Eh, Fíjense que, no sé, un ejemplo sencillote del hermano Luis que escribió su par de libros, ¿no? Bueno, yo ya he perdido la cuenta, Luis? Ya no me acuerdo si tienes dos, tres o 300, porque vamos, te has vuelto prolífico en poco tiempo.
Pero él coge y escribe un libro, tiene en mente un libro, un nombre a su libro, y claro, en el tiempo en el que hoy está, pues tiene que acudir a fuentes. ¿Por qué? Porque él todo no lo sabe, él todo no lo entiende en cuanto a esa finalidad y tiene que elaborar un texto, un tema, un componente de puntos principales para ese texto. Entonces, bueno, él como buen autor y conocedor de que no le viene de arriba la inspiración, ni mucho menos, ni va a tener revelación para escribir nada, pues conforme al tema que él tiene en mente, va a investigar, va a descubrir, va a tomar contacto con otra serie de fuentes que tienen que ver con el tema para que le ayuden a finalizar ese documento que él tiene en mente y en su corazón de poder construir. Claro, lo que pasa con el texto bíblico, con el texto sagrado, es un tanto de lo mismo en el sentido de que aunque son inspirados por Dios, la nota discordante e interesante es que, bueno, al ser inspirado por Dios, de alguna forma Dios va a guardar a esos autores, en la inspiración de querer manchar su gloria a la hora de escribir, pero van a escribir como tal, como lo que son, personas que ven un entorno, ven una realidad, ven una situación, ven una experiencia, viven una realidad y van a escribir como lo que son. Y de alguna forma, en esa finalidad del texto, es comprender cómo y por qué surgió un libro bíblico, evaluar el valor histórico que tiene, si de verdad está en un contexto histórico real o no. ¿Qué sucedió allí para que se diera aquello que estamos leyendo? Entender incluso esa teología del autor, del redactor final que tiene allí. Reconstruir el contexto vital del texto, lo que se le llama el Leben, ese contexto vital donde se da la situación. Ya que eh, la alta crítica eh, tiene bastante miga, bastante miga porque se van a dar una serie de circunstancias en el que se ha de estudiar la historia de la alta crítica, dónde se da, qué autores la usan, cómo la usan, cómo tienen en mente desarrollar con valores buenos o con valores malos para desutilizar el valor de lo que la propia Biblia tiene, a fin de cuentas. Y eso es lo que quiere hacer, en definitiva, la alta crítica con todos esos objetos, con toda esa finalidad, donde surge el meollo para desautorizar a Dios y su palabra o para darle el crédito auténtico que merece la pena de tener en cuenta. Si la baja crítica, como habíamos dicho al principio, tiene unos valores mucho más interesantes porque lo que quiere es, de alguna forma, reconstruir lo mejor posible el texto, darle el valor, el sentido real que tiene para que llegue a nuestras vidas. Ojo, para que llegue a nuestra situación lo mejor posible y lo podamos entender mejor, la alta crítica, teniendo en cuenta que los métodos críticos que quiere utilizar son buenos, en un sentido, son buenos porque también nos van a acercar al autor, al contexto, al trasfondo, a la realidad de lo que acontecía en ese momento dentro de lo que el escritor vivía. También esa alta crítica, a la hora de expresar o llevar a cabo esos métodos, lo que va a hacer es coger las tijeras, de alguna forma, metafóricamente hablando, coger las tijeras y cortar, no como diría Pablo cuando habla de cortar bien la palabra de verdad, ¿se acuerdan?
lo que dice el texto original en Timoteo, que cortes bien, que interpretes bien la palabra de verdad. Esa es la cuestión. Que cortes bien como el buen sastre, que es la idea. El sastre que le mandan a hacer un traje, toma sus medidas, coge las tijeras y traza bien sus tijeras para que el, el traje sea o ese vestido sea bien llevado a cabo y bonito y bien cortado. Pues lo que Pablo le dice a Timoteo es que, ojo, eres pastor, eres maestro, en la iglesia debes cortar bien la palabra de verdad. Debes trazar bien, interpretar bien todo lo que tiene que ver para el bien de la iglesia, al pastorear, al enseñar. Pues estos de la alta crítica, lo que sucede es que sí, claro, cogen la tijera, pero quieren quedarse nada más que con las tapas de la Biblia, como yo digo. En ese devenir de los años de la literatura bíblica, en ese devenir de lo que es la historia de la Biblia, el sentido de la Biblia es que, a fin de cuentas, lo que quieren es darle poco crédito a Dios por ser el autor de la escritura, darle poco crédito al cristiano que la ama, que la cree, y a fin de cuentas, mm, pues eso, tener una Biblia, la que sea, y el texto real, el texto real es, que es este, quitarlo y quedarse con las tapas nada más. Es lo que querrían hacer, porque así, en el análisis final, ojo, estoy haciendo el análisis final, quedarse sin que nadie le dijera para su conciencia lo que de alguna forma tiene que hacer o cómo vivir en este mundo, de tener valores, de tener encuentros con Dios y nadie que le juzgue por un libro que pertenece a Dios como revelación de Dios. Grosso modo es lo que de alguna forma la alta crítica quiere llevar a cabo, porque resulta que, y bueno, ya vamos terminando ya con esto, las tensiones teológicas que se dan en el entorno de la alta crítica es que estos críticos racionalistas, que son todo este tipo de personas que surge, como dijimos, del momento liberal, desde de ese amanecer de la Ilustración, siglo XVI, XVII, XVIII en adelante, pues todos esos críticos racionalistas lo que llevan a cabo es minimizar lo sobrenatural. ¿Y lo sobrenatural qué es? No creer en Dios, los milagros, todo lo que Dios ha hecho en la historia a través de un pueblo, todo lo que sigue haciendo a través de la iglesia, etcétera, etcétera. Y esas tensiones teológicas, esos críticos, eh, llevan a cabo todo eso. Es verdad, es verdad que hay críticos moderados en la que aceptan la inspiración, pero con una libertad interpretativa, con una libertad interpretativa para deshojar la margarita. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y claro, en ese sentido, la alta crítica, que hay sus más y sus menos, pues llevan a cabo esta visión de la escritura y por supuesto a día de hoy seguirá siendo todo ese acontecer del tema de la crítica bíblica. Grosso modo, un poco es esto lo que quería compartir. De la crítica bíblica, ¿no? Y como ha dicho el profesor, esto da para varias semanas solamente con el tema de la crítica, porque está la crítica de las fuentes, la crítica de redacción, la crítica de las formas y más, y más. Y entonces serían solamente 2 meses para dar la crítica bíblica, ¿eh? Y el tema es muy amplio, pero sí recordar eso, ¿no? Que
para que quede bien, bien en vuestras mentes, el profesor solamente ha tocado dos aspectos de la crítica bíblica. La baja crítica, también denominada crítica textual, que esa es buena, es buenísima la labor de los que trabajan en la crítica textual, porque estos eruditos, estos especialistas, se ocupan de acercarse a lo que el escritor original escribió, ¿eh? Analizando manuscritos antiguos, versiones antiguas, intentan acercarse lo más posible al texto original, ¿eh? Y eso es una labor tremenda y gloriosa, ¿no? Y gracias a los especialistas que trabajan en la crítica textual, pues hoy podemos decir, hoy, pues mira, esta lectura es mejor, es más segura que esta lectura, ¿sí? Y así conocer más de esta cuestión, ¿no? Y también, como decía el profesor, la alta crítica, en un sentido, tiene cosas buenas, porque la alta crítica, su objetivo es conocer acerca del autor de cada libro, el propósito, el contexto histórico, el estilo, etcétera, etcétera. Y eso es bueno, ¿no? Así, en principio es bueno. Pero el problema con la alta crítica es que los especialistas de esta disciplina, pues la mayoría son de corte liberal, ¿eh? Niegan, como decía el profesor, la inspiración de las escrituras, la encarnación del verbo, la resurrección de Cristo, todas las doctrinas fundamentales prácticamente lo niegan. Y entonces también, como decía el profesor Juan Antonio, los autores que nosotros creemos que son los autores originales, pues ellos dicen no. Por ejemplo, el Pentateuco, que nosotros creemos que es Moisés, porque así se evidencia en la misma palabra de Dios, pues los de la alta crítica dicen no, Moisés no fue el autor, sino que el Pentateuco es una recopilación de varios documentos escritos en diferentes épocas y después uno pues lo recopiló todo. Y por ejemplo, incluso me acuerdo, profesor Juan Antonio, cuando estudiaba esta materia, que decían que en el libro de Isaías pues hay dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete, principalmente dos, ¿no? Pero incluso he leído que está el primer Isaías, el proto Isaías, el deutero Isaías, como que fueron varios Isaías en diferentes contextos históricos que escribieron el libro. Y claro, esto es una locura, ¿no? Tiene cosas buenas, la alta crítica, en un sentido, pero después, como decía el profesor, quieren acabar con la Biblia en última instancia, o sea, dejar la tapa, ¿sabes? Y eso, bueno, en términos académicos, pues hay que conocerlo, y como estamos en un ámbito un tanto académico, pues hay que saber de estos temas, aunque sean complejos, ¿eh? Hay una corriente que para mí tiene que ver con la alta crítica y es la posmodernidad. Yo hice un ensayo en la universidad acerca de la posmodernidad, ¿no? Que surgió, bueno, aquí tengo el dato, de mitad del siglo XX, Ujú. 1950-1960, ¿no? Y ellos atacan la fe, la razón, el progreso lineal y la verdad absoluta. O sea, sus características principales son escepticismo, relativismo, cultura del consumo, a ver, individualismo y deconstrucción. Mucho se habla en educador. Bueno, como educador se habla de deconstruir, de la realidad de una construcción social, pero esto es un peligro. Y es ahí donde nosotros debemos entender de que nosotros, el movimiento que nos está atacando a nosotros, más que todo en este siglo XXI, es la posmodernidad. Ellos no quieren realmente saber de dónde viene la Biblia, ellos quieren deconstruir la sociedad. Ellos atacan la Biblia no por una relación de una crítica o de un pensamiento crítico que quiere buscar la verdad. Ellos quieren destruir la familia. Estos son principados, son potestades que van hacia la cultura. Porque la posmodernidad ahora nos habla de nuevos modelos de familia, hombre, hombre, mujer, mujer. Ya no, Mm. ya no, ellos van en contra de la familia tradicional, por ello ellos van a apuntar a atacar al autor de la vida y al autor de las verdades bíblicas. Yo por eso siempre decía, no, una verdad absoluta, que es la que se ataca, no puede atacarse en el ámbito científico. O sea, la gravedad es la gravedad, es una ley, la ley del movimiento. ¿Verdad? Son verdades absolutas, pero así mismo yo les explicaba a muchos que Dios por lo mismo dejó escrito en la ley, escribió en piedra, escribió los testimonios, escribió, porque ahí la ley moral, los principios morales de Dios, no mentirás, no robarás, no matarás, respetarás a tu padre, están escritos en piedra desde el principio. O sea, la ley fue escrita porque es jurisprudencia. Juan Antonio García, que es un académico, sabe que todo lo verbal se pasa.
pero lo escrito es ley. Todo testimonio que al estar por escrito se convierte realmente en evidencia. Mm. Y es la evidencia que tenemos nosotros. Que hacemos la crítica, también tenemos pensamiento crítico de saber cómo nos vino la Biblia, cómo nos llegó, quién la escribió. Pero estas personas, nosotros tenemos que darle a entender a nuestros hermanos que el movimiento de la posverdad no busca realmente evidenciar que la Biblia es verdad. Ellos atacan la Biblia para imponer los movimientos culturales de destruir la sociedad occidental. Y realmente lo lograron y los están logrando porque en Estados Unidos, si nosotros vemos cuando sacaron la Biblia, Mm. vino un movimiento hippie, porque se fueron entre los valores de sus padres, apareció la modernidad, se acabó, apareció la posmodernidad, y aparecieron los hippies, el rock and roll, las drogas, y toda esta cultura se regó. Por ejemplo, acá en el Ecuador, como educadora nosotros tenemos estas corrientes. Inclusive se piensa incluir en los textos escolares, que es algo grave, eh, ¿cómo les explicaría? Contradicciones contra la biología, o sea, que la identidad se construye, que si yo me autodefino mujer o género neutro, tienen que respetarme, contradiciendo la ciencia, la biología, por en este caso que los genes son hombre, hombre, mujer, mujer, o las cuestiones de las leyes de Dios. Es por eso, apuntan a través de organizaciones destruir la fe y destruir la familia. Esto para mí tiene que ver con principados y potestades que están dentro de estos rangos en la cultura y en las naciones, porque la vuelta de maldad más que todo son los demonios que nos atacan. Pero esto es lo que realmente debemos conocer y así darle a entender a los jóvenes, a los niños que después van a llegar a una universidad y se van a topar con estas corrientes. Y por eso para mí, doctor Juan Antonio, hermano Luis, estos temas son muy, muy importantes. Lo que usted ha expuesto viene como resultado del modernismo y el posmodernismo que se vive, viene como resultado justamente porque la teología liberal que hoy se plantea en las universidades teológicas, más liberales, menos liberales, viene desde esos siglos de la Ilustración y el Renacimiento, cuando Dios, que era el absoluto, que siempre se creyó históricamente la Iglesia como tal, no entramos en que si la Iglesia católica, que estaba muy corrompida, por supuesto que sí, pero el hecho de un criterio de mantener lo que eran los absolutos que nos venían de lo que era la Iglesia del primer siglo y todos los valores que venían del momento veterotestamentario, eso se mantuvo siempre en la sociedad, sobre todo la cultura eh, europea, la cultura occidental, que era la más vieja, de alguna forma, donde estaban todos los montados las universidades, los valores, los principios de lo que era el cristianismo, a fin de cuentas. La Iglesia, una vez que, que va, el cristianismo se expande hacia lo que era la capital del imperio, como era Roma, pues todo eso se tradujo en un devenir de concilios, de iglesias, etcétera, de luchas contra herejías, pero se mantenía lo que eran los absolutos. Viene el siglo ese de las luces y el Renacimiento y se rompe con todo. Si se acuerdan, aquella imagen del hombre que se ve así abierto de pierna y mano y se ven muchas manos y pies, como el prototipo de una antropología que toma el lugar de Dios. Claro, cuando la antropología ocupa el lugar de todo ese absoluto que era Dios, se rompe. Viene abajo el castillo, era un castillo de naipes en ese momento. Y ahí viene, y ahí se traduce todo ese componente, toda esa visión cultural, filosófica del hombre, que es más importante que Dios. Viene el derrocamiento, viene la deconstrucción, viene ya ahí. A partir de ahí se produce la deconstrucción total, más lenta, más tal, pero al día de hoy es lo que se ha vivido. El siglo XX, la teología contemporánea, que es la que yo enseño en la facultad, tiene que ver con todo eso.
con un modernismo y un posmodernismo, con todos esos grandes ilustres teólogos como fueron Moltmann, Schilleber, Pannenberg, Kunz, Casper, la teología de la liberación, que tiene que ver con todo eso. Claro, es que no solamente en Ecuador se vive esta situación de las escuelas o en Norteamérica, es que en España, es que en Europa el laicismo se está imponiendo. O sea, hablábamos del régimen en España que yo viví, en el que se imponía a marcha forzada lo que era una cuestión de cristianismo. Mal puesto, pero ahí estaba, ¿no? Con el devenir de toda la democracia, que está muy bien, pero todo eso conlleva los riesgos que a día de hoy se vive. Y vive toda nuestra Europa occidental, que ha tirado por tierra todos los valores, que ya no se vive ni se respeta. Por último, el último eslabón es América, con todas las escuelas y facultades, donde una simple cruz se está quitando. Si antes había oración, ya no hay ni oración. O sea que todos los valores que tenían que ver con un cristianismo, con una identidad cristiana, han ido al aire, se han esfumado. Y es lo que estamos viviendo en ese posmodernismo y esa deconstrucción total que viene. Unos lo verán como a marcha forzada, otros lo verán más lento, pero que es la realidad de lo que vive la familia, eh, la cultura mal llevada, porque la cultura es buena, la cultura mal presentada. Porque el hombre de la Reforma, si han leído un poco la Reforma, el hombre de la Reforma era un hombre que estaba integrado en todas las áreas de la vida, porque entendía que todo pertenecía a Dios, porque todo es de Dios. La música, las artes, las letras, las universidades, todo era y es de Dios. Y por eso el hombre de la Reforma vivía y estaba integrado en la familia, en todo. Podía ser poeta, podía ser político, etcétera, etcétera. Pero claro, como todo se corrompe y además la iglesia se deja llevar por cuestiones que no le corresponden, porque lo que siempre se dice, en vez de ser la iglesia que inunde la sociedad, resulta que la sociedad es la que inunda la iglesia. O en otras palabras, en vez de la iglesia influir en el mundo, resulta que el mundo es el que influye en la iglesia. Claro, todas estas cuestiones de fondo, pues tienen que ver muy mucho de plano en ese mundo moderno que la iglesia vive, en la palabra, en la liturgia, todo lo que tiene que ver. Las iglesias hoy día, pues viven un tanto un cristianismo, tristemente lo tengo que decir, y lo digo porque a mis años ya pues tengo una experiencia y veo y he visto mucho en cuanto al devenir de la iglesia, de cómo se ha ido trastocando esos valores. La iglesia vive un cristianismo muy light, lo siento, pero la, la iglesia vive un cristianismo muy light. ¿Cuál es la relación entre las versiones, ¿no? Esta versión mala, ¿no? De los testigos de Jehová con la baja crítica y la alta crítica, ¿no? Porque se supone que son como herramientas, ¿no? Métodos que se aplican, pero ¿por qué es tan diferente esa, ¿no? ¿O qué es lo que, qué es lo que hace que esa sea tan diferente? Bueno, esa es tan diferente porque prefiero a la alta crítica que a lo que es la versión de los testigos de Jehová. Prefiero tener, con todo mi respeto, a un teólogo liberal que no la versión de los testigos. Voy de la mano antes con una visión cristiana liberal que no la de los testigos, que no es nada. La versión de los testigos, que no hay que llamarle Biblia, porque es que hasta, vamos, la versión de los testigos es una versión que además
ha sido traducida de los originales del inglés. Ellos se afanan mucho, el griego, que no tienen ni idea de lo que es una versión seria, erudita, académica, de lo que tiene que ver con el texto sagrado de los originales hebreo y griego. Ellos han cogido una traducción inglesa que además, los que entienden del idioma, yo no entiendo mucho del idioma, mi mujer sí, pero aquellos que entienden de cómo traducir un idioma, no se puede traducir literalmente un idioma. Un idioma tiene que traducirse como han hecho incluso los hombres serios con el texto griego o hebreo. Han tenido que tener en cuenta esa traducción incluso de equivalencias, de gramática, de lo que es el léxico, la sintaxis, todo ese componente de escoger el texto de una forma seria con la cultura, con todo lo que rodea, no una literalidad, porque es lo que ha salido esa versión, aparte de decir las barbaridades que dicen con respecto a, a lo que es la Trinidad en sí mismo, a la divinidad. ¿Y qué pasa con esa versión? Además, que es que como siguen en el plano de la herejía arriana del Concilio Vaticano, del Concilio de Nicea, año 325, he pensado en Vaticano porque estaba antes leyendo cosas del Vaticano y me sale. Pero ellos siguen la doctrina arriana del Concilio de Nicea. Entonces, eso, con ese prisma, con esa herejía, más la versión que han cogido hace un siglo y pico de traducir del inglés directamente, pues, hijo mío, yo es que ni la tengo. Es que un día la tuve y... es que ni el libro del Mormón, fíjate. Es verdad que lo tengo, pero no pierdo el tiempo. Hombre, tendría que ser un especialista o que me especializara muy mucho en sectas. Vale, enseño sectas, pero no me especializo, porque hay tanto libro bueno o tanta literatura buena en comparación a ese tipo de libros que ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces, esa versión es que no es ni versión, es una lechuga, como la llamaban antes. La Biblia de los testigos, como era verde, porque han ido cambiando, era la lechuga, ¿no? Hace 40 años y pico. Entonces, incluso si no has leído un libro muy interesante que te aconsejo, que te hablará mejor que yo, es aquel que escribió un hermano en Barcelona, no sé si tú lo conocerás, Luis, que se llama Proceso a la Biblia, Biblia con minúscula, entre comillas, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Es un libro que se editó por CLIE hace un tiempo y sigue siendo clásico para entender bien todo el meollo, el acontecer de esta herejía arriana en el tiempo que volvió a salir desde el siglo XIX en adelante, con Russell y compañía. Estimado profesor Juan Antonio, gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo. Y bueno, tenemos ahí el vídeo grabado para escucharlo, para aprender más del tema, porque el tema es un tanto académico, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, a veces no estamos tan familiarizados con otros temas y se nos queda un poco todo en el aire, ¿no? Entonces, es mejor volver a ver el vídeo y tomar nota, ¿verdad? Y aprender un poquito de esta cuestión tan importante, yo creo que para todo cristiano. Un abrazo para todos. Un abrazo, profesor. Señor le bendiga mucho. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Chao. Buenas noches.